Buenas noches, el día de hoy vamos al tema de sistemas de amortización. Esquema de pago de deudas. El esquema de pago de deudas es importante. ¿Por qué es importante? ¿Qué nos va a permitir? Nos permite determinar cómo se paga, cómo se va a pagar una obligación, ¿de acuerdo? El esquema asimismo puede indicar el menor o mayor pago. Están determinados por las instituciones financieras. Al final, la opción de contraer la obligación siempre es del cliente. Chicos, ¿ustedes se acuerdan que en la clase anterior supimos diferenciar entre amortización y interés? ¿Qué era amortización? Chicos, ¿qué era amortización? Chicos. Amortización es pagar parte del capital prestado. Acuérdense eso. Cuando yo pago solamente el interés, no estoy pagando parte de mi capital prestado. ¿De acuerdo? La amortización es pagar parte del capital prestado. Entonces, hay tres tipos de modalidades de pago, que es el método alemán, el método americano y el método francés. Las tres principales métodos de pago con interés al rebatir son los siguientes. El alemán, que tiene el americano y el francés. El alemán, pues, ¿cómo lo voy a reconocer? Porque su amortización es fija. Quiere decir que siempre voy a amortizar la misma cantidad. Mientras que el americano, toda la deuda se paga al final del plazo. Mientras que el francés tiene su cuota fija. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo voy a diferenciar? El alemán, amortización fija. El americano, pago al final del plazo. El francés, la cuota es fija. Método de pago. Estoy hablando del método alemán. Vamos a amortización fija, riguroso en su aplicación. Método americano. Solo se paga intereses y el pago del principal se hace al final del plazo. Supongamos que yo compro, pues, un terreno, ¿no? Con el método americano, ese pago lo voy a hacer durante, 5 años, dentro de 5 años voy a pagar el total. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a pagar solamente los intereses. Al finalizar los 5 años, recién ahí voy a pagar en una sola cuota todo mi capital, toda la amortización, todo el préstamo, en una sola cuota. ¿De acuerdo? Mientras que las demás he ido pagando solamente interés, todos los años. Eso hace el método americano. En cambio, el método francés, pues es un método sofisticado, es el más usado actualmente, tiene una cuota fija. O sea, la cuota que vamos a pagar nunca va a variar. El método alemán, conocido también como el método de amortización fija o cuotas decrecientes. Por ejemplo, miren, el señor José Ramos hace un préstamo de $1.000.000, el mismo que debe ser cancelado en 4 cuotas trimestrales, aplicando una tasa efectiva trimestral del 10%. Esto lo vamos a solucionar en Excel, ¿ya? En Excel. Hemos dicho que el método... ¿Qué método estamos estudiando? ¿El método alemán, sí o no? Sí. ¿Qué dice el método alemán? A ver, ¿quién me dice? ¿El método alemán qué es?
Una amortización fija. La amortización es fija, o sea, la misma. Vamos a amortizar al capital, siempre va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Me dice así. El señor José Ramos hace un préstamo de $100,000, el mismo que debe ser cancelado en 4 cuotas trimestrales, aplicando una tasa efectiva también trimestral del 10%. ¿De acuerdo? ¿Cuál viene a ser el préstamo, chicos? Dígame cuál viene a ser el préstamo. 100,000. Los 100,000. Ok. El número de cuotas, ¿cuántas cuotas son? 4. Pero son 4 cuotas trimestrales, hay que tener en cuenta eso. Acuérdense que ¿y cuál vendría a ser su tasa efectiva trimestral? El 10%. El 10%, Miss. 10%. Muy bien. Entonces, para hallar la amortización constante, ¿qué es lo que voy a hacer? Observen, por favor. Coloco el signo más o el signo igual para efectuar la operación del Excel y sencillamente es dividir los 100,000 entre el número de cuotas para hallar la amortización constante. Los 100,000 entre el número de cuotas. ¿Cuánto me sale? 25,000, Miss. 25,000. Entonces, para armar nuestro cuadro que ya tenemos acá, el periodo, ¿de cuántos periodos me habla? ¿De cuántos periodos me están hablando? ¿De cuántas cuotas? 4. 4, Miss. Yo primero, antes de empezar a desarrollar, yo observo que el número de cuotas es igual a la tasa, Sí. ¿sí? Porque esta tasa es también tasa efectiva trimestral. ¿Son iguales o no son iguales? Sí, los dos son trimestrales. Por lo tanto, son iguales. ¿Sí o no? Entonces, ¿de cuántos periodos me habla? Me hablan de 4 periodos. Pero cuando yo adquiero el préstamo, es el periodo 0. Luego sigue el 1, el 2, el 3 y el 4. Acá vamos a escribir los totales. Muy bien. En el periodo 0 es cuando yo adquiero recién mi deuda. ¿Cuál es mi deuda? Los 100,000. Los 100,000. Miren, para que el Excel me funcione, solamente yo digitando estos números de acá, sencillamente miren lo que voy a colocar. Más, y voy a trasladar este valor. Los 100,000. Porque en el mes 0 yo adquiero recién mi deuda. O sea, la estoy adquiriendo. O sea, no va a haber valor de cuota, no va a haber interés, no va a haber amortización de capital. ¿De acuerdo? No va a haber. Entonces, luego dice amortización a capital. Yo ya tengo la amortización, ¿sí? ¿Cuánto es la amortización? Los 25,000. Ya miren, observen. Sencillamente voy a trasladar este valor. ¿De acuerdo? Y ahora arrastro. Muy bien.
Acá le tengo, como quiero que sea la misma siempre, le voy a colocar F4. ¿Por qué le coloco F4? Porque la congelo, porque quiero que sea siempre la misma. Y ya está. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí me van comprendiendo? Sí, Miss. Muy bien. Ahora ya tengo mi amortización. Ahora, para hallar el interés, para yo hallar el interés, va a ser la tasa, pero esa tasa va a ser siempre la misma. Si va a ser siempre la misma, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Congelarla o no congelarla? Sí, Miss, se tiene que congelar. Vamos a congelarla. ¿Qué sería? F4. Se congela. Pero ¿de quién voy a sacar interés? De mi saldo de mi deuda, ¿sí o no? De mi deuda. O sea, de los 100.000 que he prestado. ¿De acuerdo? Enter. El valor de la cuota, ¿cuál va a ser? Pues yo sé que el valor de mi cuota siempre va a ser el interés más la amortización. Porque acuérdense que la amortización es parte del capital que yo he prestado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, Miss. Y acá, pues, siempre va a ser, para mi siguiente, va a ser la deuda menos la amortización. Porque acuérdense que estos son intereses. Yo aquí debo de contar es la amortización. Enter. Y ahora sí, sombreo y arrastro. Ya está. Observo que en mi cuarto mes, en el último mes, mi deuda ya quedó en 0. Mis cuotas van variando. Por eso dice que también llamada cuotas decrecientes. ¿Por qué cuotas decrecientes? Porque mis cuotas van bajando. ¿Ya? Son de cuotas decrecientes y amortización fija, porque siempre es el mismo capital que tenemos que devolver. No cambia. ¿Estamos hasta aquí? ¿Me han comprendido? ¿Hasta aquí me han comprendido? Sí, Miss. Si yo sumo todo el valor de mi capital, me tiene que dar, o sea, de la cuota que yo he ido dando, me tiene que dar, pues, mire, me va a dar todo mi amortización más los intereses. Yo sumo amortización más intereses, es el valor de mi capital. ¿De acuerdo? Es el valor de mi capital. Si yo sumo 100.000 más 25.000, ¿me da 125.000 o no me da 125.000? Chicos, Sí, Miss. ya. Este es el método alemán, donde dice que la amortización es constante, pero la cuota es decreciente. ¿Por qué decreciente? Porque la cuota va bajando, como podemos apreciar. Y en mi cuarto mes ya queda saldada en la cuarta cuota trimestral ya queda saldada mi deuda.
Ya quedó en 0. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? No, Miss. Perfecto. Entonces empezamos. Sigamos. Nos vamos a... ¿Ya está? Ya está nuestro cuadro que hemos hecho, ya les he explicado. Cuando entramos al método americano, conocido como el método de el pago de interés y el pago del principal al final del plazo o periodo de gracia, también llamado, el método americano llamado también periodo de gracia. ¿De acuerdo? El método americano lo vamos a trabajar de esta forma. Vámonos a Excel. Ya. El método americano, el préstamo, viene a ser el mismo, porque estamos en el mismo problema. O sea, viene a ser los 100,000. Solamente estoy trasladando datos. El número de cuotas viene a ser la misma. Viene a ser 4 cuotas. La tasa viene a ser la misma, porque es el mismo problema. Pero la resolución, ¿hablamos de cuántas cuotas? Hablamos de 4 cuotas. Igualmente, adquiero en el periodo 0, o sea, cuando recién adquiero el préstamo, acá va a ser el total. Aquí va a ser cuando recién adquiero el préstamo. Muy bien. Miren, dice bien claro que en el mes 1, en el mes 2, en el trimestre 3, no voy a pagar nada, solamente voy a pagar intereses. ¿Dónde voy a pagar mi amortización más mi interés? Va a ser en el último trimestre. Por eso se llama periodo de gracia. ¿Por qué de gracia? Porque los primeros trimestres solamente pago el interés. Ahora, ¿cómo se halla? Ustedes acá sencillamente tenemos que trasladar. ¿Qué voy a trasladar? El saldo. ¿Cuál es el saldo? Aquí está. Mi saldo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en el primer mes que adquiero no tengo valor de cuota, tampoco tengo interés, tampoco tengo amortización, porque recién estoy haciendo el préstamo, ¿sí o no? Pero me dicen bien claro, que para hallar mi interés, ¿qué voy a hacer? Va a ser el préstamo. ¿Cuál es el préstamo? Los 100,000. Por la tasa. Pero la tasa, ¿cómo tiene que estar? Congelada. Para que esté congelada tiene que ser F4. Y ya sale. Ahora, para hallar el valor de la primera cuota, sencillamente vamos a copiar solamente el interés, porque acuérdense que no hay cuota. Acuérdense que no hay cuota. ¿De acuerdo? Y la amortización voy a hallarla del valor de la cuota menos el interés. Y hay 0. ¿Por qué 0? ¿Porque amortizamos o no amortizamos? Porque no estamos amortizando, pues. Acuérdense que este se llama periodo de gracia.
Y para yo poder, entonces va a ser el saldo, ¿cómo lo voy a hallar? Va a ser saldo, la deuda adquirida, menos la amortización. Ok. Miren, vamos a sombrear y luego vamos a jalar. ¿De acuerdo? Ahí se va a ver todo lo mismo, pero en el cuarto periodo, acá, ¿de acuerdo? Va a ser el interés, ya está el interés, más el saldo. ¿Cuál es el saldo de la deuda? Más el saldo de la deuda. ¿De acuerdo? Más el saldo de la deuda. Aplicamos Enter y todo cambia. Y quiere decir que en este mes ya es el saldo cero. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que en los primeros meses del 1, cuando adquirido, hasta el tercer trimestre, solamente estoy pagando interés, pero en el último mes estoy pagando el interés más mi deuda adquirida. ¿De acuerdo? Y si yo sumo sería el valor miren, y acá también si yo sumo, ya está. Si yo sumo los 100.000 más los 40.000, me da los 140.000 en total que he pagado por haber adquirido este préstamo. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, Miss. Sigamos, entonces nos vamos. Ya es de la amortización americana. Sigamos. Este es el cuadro que hemos hecho. Vamos a comparar entre el método alemán con el método americano. El método alemán, ahí están sus resultados, y este es el método americano. La pregunta es, ¿cuál es el más barato? Para ustedes, ¿cuál es el más barato? ¿El método alemán o el método americano? Alemán, Sí, Miss. Miss, el alemán. ¿Por qué es el método alemán el más barato? Chicos. ¿Por las cuotas a pagar? Ya, les hago una consulta. Son iguales, ¿saben por qué? Lo caro, lo barato, el precio lo define la tasa del interés. ¿Y estamos trabajando con la misma tasa o estamos trabajando con diferente tasa? Con la misma, Miss. Entonces, si estamos trabajando con la misma tasa de interés, o sea, no hay más barato ni más caro, son iguales. ¿Por qué? Porque ambos, quien lo define, acuérdense que para nosotros diferenciar nuestra tasa, cuando vamos a un banco al que nos ofrece mejor tasa, vamos a colocar nuestro dinero. ¿Sí o no? La tasa es el que define si es mayor o menor. Pues si estamos trabajando con la misma tasa, entonces, no sé, son iguales, pues. ¿De acuerdo? De acuerdo, Miss. Sigamos. ¿Y cuál es el más conveniente?
Del ejemplo, Miss, Claro, ¿cuál es más pero- conveniente, el método alemán o el método americano? El método americano. ¿Por qué es conveniente para ti el método americano? A ver, dime por qué. ¿Por qué para ti es conveniente el método americano? Eso depende. ¿De qué depende? ¿Quién sea el acreedor y quién sea el deudor? ¿Por qué? Porque si yo voy a pedir un préstamo, me conviene que sea una tasa baja. ¿Por qué? Para yo pagar menos. Pero si voy a pedir yo soy el que voy a prestar, me conviene poner una tasa alta. ¿Por qué? Porque más dinero vamos a ganar. ¿Sí o no? ¿Me comprendieron? Sí, Miss. Los métodos son iguales. El precio solo define la tasa de interés. Hay que acordarnos, los montos sumados no sirven para comparar. La conveniencia en cada sistema la define el acreedor y o deudor. Claro. Nos vamos al método francés, conocido también como el método de cuota fija o cuota constante. ¿Qué significa? Que mi cuota va a ser siempre la misma. Siempre voy a pagar la misma cuota. Nos vamos al Excel. Tomamos el mismo problema, estoy haciendo con el mismo problema los tres casos, ¿de acuerdo? Yo les pregunto, ¿de cuánto es el préstamo? 100.000. Claro, siempre cogemos el primero porque si quiero cambiar el valor, todito lo va a cambiar. Solamente el primero no me cambia y todito automáticamente cambia el resto. ¿De cuántas cuotas hablamos? Estamos hablando de 4 cuotas. Estamos hablando de una tasa de ¿cuánto? 10%. 10%. Del 10%. Muy bien. Aquí es donde necesito que ustedes me presten mucha, pero mucha atención. Para hallar el valor de la cuota, vamos a usar el Excel, ya, para hallar el valor de la cuota, con la función pago. ¿Ya? Miren, acá dice tasa, número de periodos, valor actual, valor final y el tipo. ¿Ya? Cuando me dicen tasa, yo conozco mi tasa. ¿Cuál es mi tasa? El 10%. Perfecto, 10%. Acá me dice punto y coma, pero en muchas computadoras puede decir coma. Dice número de periodos. ¿Cuántos periodos son? 4. Perfecto, 4. Punto y coma. Valor actual, o sea, el valor de mi préstamo. ¿Cuál es el valor de mi préstamo? 100.000. 100.000. 100.000. Pero acá va a ir en negativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Va en negativo. Punto y coma. Valor final, 0. Tipo, 0. Cierro paréntesis. Enter. ¿Le salió a todos la misma respuesta? ¿Le salió a todos, chicos?
Chicos, ¿les salió? Sí, Miss. Perfecto. Como estamos hablando, acuérdense, estamos hablando del periodo 0, 0. Ahí es donde yo adquiero, o sea, quiere decir que todo es, no tengo valor de cuota, no tengo interés, no tengo amortización de capital, no tengo capital vivo y no tengo capital amortizado. ¿El capital amortizado sí tengo o no tengo? Sí, Miss. A ver, el capital vivo es el préstamo que yo hago. ¿Cuál es mi préstamo? Los 100.000. Los 100.000. Ajá, los 100.000. ¿Y mi capital amortizado, acaso voy a amortizar algo en la primera cuota? No, Miss. No voy a amortizar. Entonces, ¿son cuántas cuotas son? 4. 4, Miss. 4 cuotas. A ver. No voy a amortizar, pero aquí le vamos a poner 0, chicos, ya, porque no se va a amortizar nada. Perfecto. Acá son 4 cuotas. 1, 2, 3, 4. Acá va a ser el total. Ok. Ya hemos hecho el préstamo por el método. Luego, ¿qué es lo que voy a hallar primero? ¿Qué es lo que voy a resolver primero? Ya puse mi capital vivo. Vamos a hallar el capital amortizado. ¿Cómo creen ustedes que se halla el capital amortizado? A ver, dígame. A ver, chicos. El valor de la cuota, ¿qué dice el método francés con respecto al valor de la cuota? ¿Qué va a ser? Los 100.000, Miss. Ah, acuérdate, valor de la cuota, ahí mismo lo especifica. El valor de la cuota en el método francés, ¿qué es? Son cuotas iguales. ¿Y cuál es el valor de la cuota? Le hemos hallado ahorita con la fórmula pago. Los 31.547.08. Claro. Pero si yo lo traslado así de esa forma como yo lo he hecho, va a correr. Yo quiero que siempre sea la misma. Para que sea la misma, ¿qué tengo que hacer? F4, Miss. F4. Muy bien. Y ahora sí, va a ser la misma. No va a cambiar. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se hallaría el interés? Va a ser igual al capital vivo por la tasa. Pero la tasa siempre tiene que ser la misma. Por lo tanto, ¿qué coloco? F4. F4, Miss. F4. Amortización de capital. ¿Cómo se halla la amortización de capital? Valor de la cuota menos el interés.
¿Cómo se halla el capital vivo? ¿Cómo se hallaría? Los 100,000 menos amortización de capital. Ese va a ser mi capital vivo. Para hallar mi amortización, mi capital amortizado va a ser el valor de mi primera, digamos, el 0 cuotas, más amortización de capital. Muy bien. Ahora sí. Sencillamente sombreo todo. Y luego arrastro. Observo que acá ya llegó el valor 0. ¿Por qué? Mi capital vivo en mi cuarta cuota ya está cancelada. ¿De acuerdo? Ya está cancelada. Entonces, ¿cómo sé cuánto es? Vamos a ver el valor de mi cuota, cuánto ha sido el total de mi valor de mi cuota. ¿Cuánto ha sido el valor total de mi cuota? 126,000. ¿Cuánto ha sido el valor total de mi interés? Y sumando acá también. 26,000. Y acá están los 10,000 soles. O sea, siempre yo amortizo mi parte de mi capital. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre la amortización francesa? Acordémonos que la amortización francesa, el valor de la cuota siempre es constante. ¿Qué significa constante? Siempre es la misma. Lo que hemos hecho ahorita. Pero nos vamos a hacer un ejemplo más de los 3 métodos. A ver. Muy bien. ¿Cuál es el préstamo, chicos? Quiero que lean. Dice, el señor Moisés Ravelo hace un préstamo de $10,000, el mismo que debe ser cancelado en 5 cuotas anuales, aplicando una tasa efectiva anual del 24%. ¿Cuál vendría a ser su préstamo, chicos? Los 10,000. 10,000. Perfecto. Ya. ¿El número de cuotas? 5,000. 5. ¿Me hablan de qué tipo de tasa? Tasa efectiva. Anual. No, tasa ¿De efectiva. cuánto? De 24%. Ya. ¿Las cuotas cómo son? 5 cuotas. Anuales. Anuales. Y la tasa es del 24%. ¿Anual también es? Sí, mis, porque no especifica. ¿Cómo que no? ¿No especifica?
¿No especifica que es anual? Especifica porque dice tasa efectiva anual. Ah, ahí dice bien claro, tasa efectiva anual. Por lo tanto, sí está especificando. ¿Y cómo se hallaba la amortización constante? Por el método alemán. ¿Cómo se hallaba? El préstamo entre el número de cuotas. Más el préstamo entre el número de cuotas. Correcto. Muy bien. Me están hablando de un periodo. O sea, cuando yo quiero el préstamo, ¿qué periodo es? Que se empieza por el 0, Miss. ¿Pero por qué se empieza por el 0? Por lo que recién recién vas a empezar a pagar. Porque adquiero el préstamo. Porque adquiero el préstamo es un periodo 0. ¿Cuántas cuotas son? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá veía el total. Perfecto. En el periodo 0, ¿hay valor de mi cuota a pagar? ¿Hay? No hay valor. ¿Voy a pagar intereses en mi primera cuota, en mi 0, cuando recién adquiero el préstamo? No. Muy bien. Ay, Dios. Me había olvidado que cuando coloco el menos y si no coloco enter, no se puede. El capital a amortizar. ¿Tengo capital a amortizar? Tampoco, porque recién estoy adquiriendo el préstamo. El saldo de mi deuda, si recién adquiero el préstamo, ¿cuál va a ser mi deuda? ¿Los 10.000, Miss? Obvio, los 10.000. Perfecto. Los 10.000. Ahora sí. ¿Cuál vendría a ser mi amortización? ¿Cuál vendría a ser mi amortización, chicos? Ahí está. 2000. Obvio. Pero dice que es constante. ¿Qué quiere decir eso? Será igual. Va a ser la misma. Y entonces, si va a ser la misma y está fuera del cuadro, ¿qué tengo que hacer? Control F. ¿Ah? F4. F4, Miss. Claro, porque debo de congelarla. Muy bien. ¿Y cómo se dan los intereses? Yo ya les he enseñado. ¿Cómo se dan los intereses? El saldo de la deuda por la tasa. Ya, sería el saldo de la deuda por la tasa. Pero la tasa se encuentra fuera. F4. F4. ¿Y el valor de la cuota? ¿Cómo? Para allá el valor de la cuota. Acuérdense que el valor de la cuota siempre va a ser el interés más la amortización.
¿Y el saldo de la deuda cómo sería? Va a ser mi deuda. Acuérdense que mi deuda va a ir bajando conforme yo voy amortizando, ¿sí o no? Sí, Miss. O sea, va a ser el saldo de la deuda menos la amortización. ¿De acuerdo? Enter. Ahora sí. Y en el mes 5 mi deuda quedó saldada. O en el trimestre 5, o en el año 5, disculpen, en el año 5 mi deuda quedó saldada. ¿Cuánto he pagado yo? Vamos a sumar. $17,200. Ese es el valor. Mi préstamo fue de 10,000, pero en 5 años yo he pagado 17,200. Mis intereses, ¿cuánto he pagado en total de interés? 7,200. En 5 años, ¿ah? ¿Y cuánto he amortizado? La amortización siempre debe ser igual a mi préstamo. La suma de mi amortización siempre tiene que ser igual a mi préstamo. ¿Y es igual a mi préstamo? Sí, es igual a mi préstamo. Muy bien. Cuando hablamos del método americano, acuérdense que es el método conocido como el método de gracia. ¿Por qué? Porque los primeros años no voy a pagar. Solamente voy a pagar el último año toda mi deuda. ¿De acuerdo? Acordémonos de eso, siempre. Entonces, ¿cuál va a ser mi préstamo? $10,000. Los 10,000. Sabemos que las cuotas vienen a ser 5 cuotas anuales. Sabemos que mi tasa va a ser 24% anual. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? ¿Me van comprendiendo, chicos? Chicos. Sí, Miss. Muy bien. Ahora, hasta aquí vamos. Muy bien. Entonces, sabemos que hablamos del periodo, siempre hablamos del periodo cero. ¿Por qué del periodo cero? Porque es cuando yo adquiero mi préstamo. Acuérdense. Entonces, en mi periodo cero no voy a tener valor de cuota, no voy a tener interés a pagar, porque recién estoy adquiriendo, no voy a tener amortización de capital, porque todavía recién adquirido, pero sí tengo mi saldo de deuda. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy emprestando. ¿Cuánto estoy emprestando? 10,000. 10,000. Los 10,000. Perfecto. ¿Cuántos periodos me hablan? Me hablan de 5. 1, 2, mira, yo tomo el 1 y el 2, inclusive del 0 podría haberlo hecho, y sencillamente se va reproduciendo. Solo. ¿De acuerdo? El Excel lo hace. No necesita que ustedes digiten. Total. Muy bien. Entonces, cuando yo hablo de interés, ¿cómo se va a hallar el interés? El interés se va a hallar. ¿Cómo se ve el interés en el método americano? Es el préstamo por la tasa. Pero la tasa tiene que ser la misma. Entonces, ¿cómo sería? F4. Se congela, Miss. Se congela. Muy bien. Entonces, acuérdense que no va a haber cuotas los primeros años. ¿Por qué? Porque estamos en el periodo de gracia, estamos con el método americano. Entonces, no hay cuota. ¿La cuota cuál va a ser? Solamente va a ser el interés. ¿De acuerdo?
La amortización a capital, ¿cómo se halla? Viene a ser el valor de la cuota menos el interés, que va a ser 0. ¿Y cómo se halla el saldo en el primer mes? El saldo va a ser el saldo menos, como acuérdense que solamente, ¿qué es lo que me baja? La amortización va a bajarme. Si yo no amortizo, no baja mi capital. Entonces, sombreo todo. Y arrastre. Entonces, ¿qué hago en el último? Solamente en el último el valor de la cuota va a cambiar. Miren, tengo ya que, tengo el interés más el saldo. Más el saldo. Y automáticamente, solamente eso nada más digito y automáticamente mi deuda queda en 0. ¿Por qué? Porque aquí estoy pagando justamente en mi quinta letra, estoy pagando el valor de la cuota, que son los 12.400. ¿Ya? Aquí tengo que pagar todo. ¿De acuerdo? Aquí ya pago. En mi último año, recién estoy pagando mi préstamo más el interés de ese año, ¿no? Mientras tanto, ¿qué he hecho anteriormente? Solamente pagar solamente interés. ¿Cuánto sería acá la sumatoria? Vamos a ver, la cuota sería de 22.000. ¿Cuál vendría a ser mis intereses en 5 años? Vendrían a ser 12.000. Y aquí automáticamente salen los 10.000, pues. ¿Por qué? Porque es el único de amortización. Porque no hay amortización de capital. Acuérdense que amortización es parte del capital que yo he prestado. Entonces, como no estoy poniendo mi capital, siempre va a ser 0, pues. Solamente en el último año pago todo mi préstamo más mi interés. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, Miss. Perfecto. Nos vamos al método francés. Cuando hablamos del método francés, ¿cuál vendría a ser su préstamo? A ver, estamos hablando del mismo problema. Los 10.000, Miss. Claro, los 10.000. El número de cuotas. Cinco, Miss. 5. La tasa. 24%. Perfecto. El valor de la cuota, yo les he enseñado a través de Excel, de la función S. ¿Cuál vendría a ser? Pago. Más pago, perfecto. Acá está pago. ¿Qué hago? Dice tasa. ¿Cuál es la tasa? 24%. Punto y coma. Número de periodos. 5, Miss. El valor, o sea, el préstamo, Los 10.000. pero va en, Menos. ¿qué dije? Negativo. Ah, va el negativo. Ah, va en negativo. Ajá. Luego, 0, 0. 0 y 0. Ajá. Enter. Perfecto. Empezamos. Acuérdense que el periodo 0 es porque estoy adquiriendo. ¿Tengo valor de cuota en el periodo 0? No. Tengo interés, voy a pagar interés. O sea, cuando yo quiero un préstamo, ¿ya voy a pagar la cuota instantáneamente? No, Miss.
Entonces, por eso miss. no he dicho no. Voy a pagar interés cuando recién empresto. ¿Pago interés luego? ¿En No, el mismo? No, miss. entonces no hay interés. ¿Va a haber amortización en el mismo momento que yo hago mi préstamo? No, No, miss. Pero mi capital vivo es el capital prestado. ¿Cuál vendría a ser? 10.000. 10.000. Los 10.000. Perfecto. Ahora, mi capital amortizado, en el primero, ¿cuál va a ser? ¿Voy a amortizar yo ese mismo día? No, Entonces, ¿qué coloco? 0. 0. Perfecto. Pero ¿Cuántos periodos son? 5, miss. Entonces, agrego uno más, sencillamente sombreo los dos, arrastro al formarse una cruz y automáticamente se forman los 5. Acá vamos a poner el total. Perfecto. Ahora sí. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hallar el valor de la cuota. ¿Cómo se halla el valor de la cuota? ¿Cuál va a ser el valor de la cuota? Ya lo tengo. ¿Cuál va a ser el valor de la cuota? Lo hemos Los hallado. 3.642. Entonces, como es una cuota constante, quiere decir una misma cuota siempre, entonces, ¿cómo tengo que hacer para que sea siempre la misma? F4. Perfecto. F4. Luego, para yo hallar el interés, ¿cómo se halla el interés? Acuérdense, Capital por la tasa. capital vivo por la tasa. Pero la tasa, ¿qué tiene que ser? Congelarla también, miss. Congelarla. Perfecto. ¿Y la amortización cómo se halla? El valor Valor menos de la interés. cuota El menos valor de la cuota con Interés. con el interés. interés. Perfecto. ¿Y cómo hallo mi capital vivo? O sea, lo que ya pagué, si ya pagué una cuota, ¿me va a seguir quedando el capital vivo 10.000? ¿Ah? Entonces va a ser los 10.000 menos la amortización, pues, porque acuérdense que el único que me va a descontar mi préstamo va a ser la amortización. El único. ¿Y el capital amortizado cuál va a ser? Va a ser mi capital amortizado al iniciar más la amortización de capital. Disculpa, amortización de capital. Acá está. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Sombreo. Sombreo. ¿Y qué más? Chicos, ¿y qué más? Lo jalamos hasta el 5. ¿Y cuánto me tiene que dar? ¿Me dio 0? Sí, Sí, miss. Ah, en el capital vivo. ¿Sí o no? Sí, Bien. miss. ¿Cuánto hemos pagado en las 5 cuotas? Hemos pagado... ¿Cuánto hemos pagado? 18.212. Muy bien. ¿Y cuánto habremos pagado de intereses? Hemos pagado de intereses 8.212 con 38
A 39. Ahora yo pregunto a ustedes, ahora, a ver chicos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? No, Miss. Albert. No, Miss. Cristian, por favor, ¿ya? Yo mañana la voy. ¿Cómo dicen chicos? ¿Ninguna Sí, pregunta? Miss, todo claro. No, Miss. Todo claro. Entonces conmigo será hasta las siguientes, bueno, hasta el día miércoles, chicos. Cuídense. Igualmente, Miss. Bueno. Igualmente, Igualmente, Miss. Ah, Cuídese. chao. Gracias.